Tan solo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se acumulan 20,000 expedientes de juicios testamentarios. Esto se supone a los expertos que en todo el país la cifra debe rebasar fácilmente los 200,000 expedientes. Hoy nos acompaña Juan Tapia Mejía. Él posee un doctorado en Derecho Penal. Actualmente es juez del Juzgado 38 Familiar. Es autor de diversas reformas como la custodia compartida, la alienación parental y el divorcio express o de causa express. También está con nosotros José Alfredo Cristóbal Cruz. Él es abogado postulante, licenciado en Derecho por la UNAM. Fue secretario proyectista en el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Es especialista en la litigación de las materias civil y familiar. Hoy aquí, en Juzgue Usted. No obstante que el gobierno federal y los gobiernos de los estados realizan campañas para que durante el mes de septiembre la gente acuda ante los notarios a realizar su testamento, pues paradójicamente esto que es tan vital ante la muerte se ha relegado, la gente no acude. Y entonces tenemos muchísimos casos de sucesiones intestamentarias. Esto es gente que muere sin testamento. ¿Qué hacer ante esto, doctor? Yo creo que hay que darle una difusión y una certeza jurídica del beneficio que es hacer un testamento. Nos quitamos de mucho conflicto para que nuestra voluntad sea respetada. La forma de heredad efectivamente son de dos formas. A través de externar nuestra última voluntad realizando un testamento público abierto, y la otra es que vamos a heredar cuando no se deja ninguna de un testamento público abierto, heredan los hijos, los cónyuges, los descendientes en línea recta, en línea colateral, hasta el cuarto grado. ¿Qué implica? Bueno, que tenemos que ver qué bienes se dejaron para hacer la transmisión de toda esa sucesión del autor de la sucesión, es decir, del muerto, de la persona fallecida. No obstante que haya un testamento, muchas veces se tiene que llevar a cabo un juicio testamentario. ¿Por qué es esto, licenciado? Pues obviamente para dar formalidad y que se respete la voluntad del testador. No basta simplemente con que se otorgue el testamento, sino que se debe de declarar la validez del mismo a través de un proceso que se sigue judicialmente o bien ante un notario público donde se pueda hacer, siempre y cuando los herederos o legatarios estén de acuerdo y no haya conflicto entre ellos, no haya tampoco menores ni alimentos que otorgar por parte del autor de la sucesión. Hay ocasiones en las cuales se declara un testamento inválido. ¿Por qué sucede esto, doctor? Le vemos deficiencias o pensamos que tiene deficiencia el testamento, se impugna. Como dice el licenciado Cristóbal, que hay un momento en que los herederos pues, no están conformes, hay muchas discusiones, mucha incertidumbre por la muerte del autor de la sucesión, por el familiar. Se lleva a una audiencia que le decimos 790 porque es el artículo para celebrar la lectura del testamento y darle a conocer quiénes son los herederos instituidos en esa disposición testamentaria. Pero alguno o varios de ellos, al no estar de acuerdo, impugnan la validez de esa disposición testamentaria porque consideran uno de los supuestos que a lo mejor el autor de la sucesión tenía deficiencias de discapacidad mental o a lo mejor que la firma no es del testador. ¿Sí? Entonces se le va a impugnar a través de un procedimiento ordinario civil llevado a cabo ante los juzgados familiares, previamente radicada la sucesión, es decir, que conozca un juez también familiar. Ahí se van a acumular para que el juez familiar determine si es válido o no es válido el testamento en esa impugnación. Tener un testamento no implica que los problemas se allanaron, pero no tener un testamento magnifica la cantidad de problemas que se pueden tener, ¿no es así? Sí, en definitiva, licenciado, el no otorgar un testamento acarrea muchos conflictos familiares y hemos visto cómo se acaban las familias por los pleitos existentes cuando existe patrimonio que repartir. Así es. Y la mejor fórmula o remedio para hacerlo es que el testador, la persona otorgue un testamento y defina su voluntad de acuerdo a la forma en que deben repartirse los bienes que haya dejado. Estos problemas incluso son de tiempo y de muchísimos trámites. Un juicio intestamentario,
es de 4 etapas, es muy largo, ¿no? Si son 4 secciones que se forman, ya sea testamentario o son una sucesión legítima, es decir, que no haya una disposición testamentaria, se forman 4 secciones. La primera sección es la declaratoria de herederos o reconocimiento de validez del testamento. La segunda es los inventarios y avalúos de los bienes del autor de la sucesión. La tercera es la rendición de cuentas y administración de los bienes. Y la cuarta sección o cuarto cuadernillo es la distribución del proyecto de distribución de los bienes para adjudicar a los herederos. Pero en cada una de esas secciones, pues los herederos tienen derecho a impugnar cada sección. Y eso se lleva muchísimo tiempo a veces. A veces alargan a través del abuso de medios de impugnación. Tenemos sucesiones que tienen más de 30 años, ¿no? ¿30 años? Sí, más de 30 años, ¿sí? Y ahí se quedan estáticas, vuelven a promover, vienen los herederos principales, llegan a fallecer, y entonces vienen las sucesiones de estos herederos, ¿no? Esto se va complicando la sucesión principal. Ese es uno de los graves problemas. Sí. ¿A usted le ha correspondido actuar en alguna sucesión intestamentaria? Sí, obviamente, pues en el ejercicio de la práctica profesional Sí. me han tocado ver una infinidad de asuntos intestados, no tantos quizá como los del doctor Juan Tapia, pero sí, en todos llevan un conflicto y todos los asuntos son diferentes. Aunque tengan el mismo procedimiento y se sigan las pautas ya establecidas en la ley, siempre surgen cuestiones muy diversas que hay que atender y que muchas veces por los conflictos entre los herederos que no están de acuerdo, se complica y se alarga en una forma indefinida que puede ser. Por lo que hemos conocido, por lo que usted nos ha comentado, estos juicios tan largos no solamente pues incrementan la belicosidad que puede haber entre familiares, Claro. sino que habría alguna forma de acortarlos. Bueno, sí. Ahorita hay una posible iniciativa en los medios de comunicación, es una publicación de que varios señores diputados de una comisión pretenden reformar el Código de Procedimientos Civiles para efectos de que los procedimientos sucesorios no duren más de 6 meses. Esa era la nota. Yo no conozco la iniciativa. Debe ser muy interesante. Sin embargo, había que ver de qué forma está la iniciativa, qué sucede con los medios de impugnación de cada una de las secciones, o si va a ser un procedimiento especial. ¿Por qué? Porque le dan facultades al secretario de Acuerdos de que si en ese tiempo no se concluye, el juez resuelve qué bienes corresponden y el que debe de adjudicar debe ser el secretario de Acuerdos. Así decía la nota. Yo lo veo un poquito como confuso porque el secretario de Acuerdos no tiene esas facultades del notario de protocolizar. ¿De dar fe? De dar fe. Tiene fe, pero es una fe restringida al ámbito jurisdiccional, no de protocolizar o de tirar un instrumento público para que esté en un apéndice, en un protocolo, ¿no? Entonces había que checar esas partes. Ahora, ¿por qué se alargan los procedimientos? Pues siempre en la materia familiar se manejan emociones. Cuando fallece una persona, nos sentimos como propietarios de todo porque fuimos la persona más cercana, porque la atendimos, porque los demás estuvieron lejanos. Y la ley en los procedimientos sucesorios nos dice que todos los herederos van a heredar por partes iguales, ¿sí? Así haya sido como haya sido su forma de vida. Esa es la inconformidad que genera mucho conflicto y el abuso de medios de impugnación. ¿Largos, pero también costosos estos juicios intestamentarios? Pues sí, obviamente siempre repercuten en una cuestión ceñida al patrimonio, dentro de lo cual conllevan muchos intereses económicos y obviamente el abogado cobra en función de la masa hereditaria o el haber que existe en relación a los bienes que deja el difunto. El abogado, pero también el notario, ¿no? El notario también, es otra cuestión. Y en caso de irse a un juicio ante un juzgado, aquí ya los costos incrementan, por supuesto. Sí, porque hay que cubrir el patrocinio del abogado, obviamente que no representa todo el costo de la sucesión, sino una sola parte. También habrá que considerar pues, gastos relativos a los avalúos, a los derechos que se pagan por la expedición de informes y finalmente el notario, que ante el notario se pagan una serie de costos y derechos que sí implican una cantidad considerable a la hora de liquidar la herencia y hacer las adjudicaciones. Y cuando el fallecido sí deja testamento, ¿también son altos los estipendios? Sí, aquí también en la cuestión notarial
es el mayor costo que se representa, por el hecho de que va en función de la masa y del valor y se fija sobre esa cantidad que resulta de tal haber. Y usted, doctor Tapia, es autor del Divorcio Express en México, Sí, soy en la autor. Ciudad de México. Soy autor de varias reformas de la custodia compartida, la alienación parental, y tengo proyectado una codificación familiar con muchas reformas. Inclusive toco el aspecto también de las sucesiones. ¿Por qué? Porque Una sucesión express. una sucesión express. Tenemos el artículo 815 bis, que nos habla de una sucesión legítima, corta, pero es como decía el licenciado Cristóbal, que no haya ningún conflicto. Las 4 secciones se simplifican con un solo escrito, ¿sí? Y entonces ese procedimiento termina en menos de un mes, ¿sí? Sería corto, pero que deben estar de acuerdo. Es más, todas las sesiones deberían de ser cortas siempre y cuando no haya conflictos. O sea, el problema es el abuso de medios de impugnación. El abogado que debe de cubrir honorarios es el abogado designado por el albacea, eso es muy importante. No el abogado que designe cada uno de los interesados o los herederos. El que se cubren de la masa hereditaria, del haber hereditario de los bienes, es el abogado señalado por el albacea. Y los gastos sí son muchos gastos. El notario lo que cobra, los informes, ¿sí? Tribunales, digamos, no hay gastos, salvo los informes de archivo judicial, archivo general de notarías, informes para ver si hay disposiciones testamentarias y derechos, dado caso de copias certificadas, pero hasta ahí. Pero en sí los gastos más fuertes son los de protocolizar. Hay muchas sucesiones terminadas, pero no están protocolizadas. ¿Por qué? Porque es el 8% sobre el monto. Más aparte lo que cobra el abogado también, los honorarios es un porcentaje también elevado. Entonces, la masa hereditaria pues disminuye. Es lo que nuestro auditorio debe de comprender, que eviten los conflictos familiares, que haya honestidad, rectitud, responsabilidad, ¿no? Ese sería un buen paso precisamente para también una mejor impartición de justicia, que el gobernado comprenda que no es una carga del juzgador, ellos tienen el conflicto y saben cómo vivieron. Entonces lo que se van a repartir es lo que dejó el autor de la sucesión en esa medida, no más. Pues ojalá y todos de verdad dejemos un testamento y evitemos conflictos a nuestra muerte. Sí. Licenciado Cristóbal, muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado, por la invitación. Pues Doctor gracias. Tapia, gracias. Buenas Es un noches. placer y gracias. Gracias. Gracias al auditorio. Heredar de problemas, grandes gastos, conflictos intrafamiliares es lo que provoca no dejar un testamento. Los juicios en estos casos son largos, tediosos y la verdad complican la existencia de aquellos que deberían estar llorando al final. De eso platicamos esta noche, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.